Es el 11 de septiembre de 2001. A las 8:46 de la mañana en Nueva York, un avión comercial se estrella contra la torre norte del World Trade Center. El mundo cree que es un trágico accidente, pero 17 minutos después, otro avión impacta la torre sur. Las cámaras de televisión capturan la escena en tiempo real. Un rastro de humo y escombros se alza sobre el horizonte, mientras el pánico se apodera de una de las ciudades más grandes del mundo. Es un acto coordinado, un ataque monumental que en cuestión de horas dejará a casi 3.000 personas sin vida y cambiará la historia para siempre. Un solo nombre surgirá de las cenizas como el arquitecto de esta masacre. Su nombre, Osama Bin Laden. Pero antes de adentrarnos en la historia del hombre que se ocultaba tras los velos del extremismo y la clandestinidad, no olvides suscribirte al canal para no perderte las historias que han forjado al mundo y cuéntanos en los comentarios. ¿Fue únicamente un líder terrorista cegado por el fanatismo o un estratega astuto que desde lo más profundo de su ideología tejió una red global capaz de desafiar a la superpotencia más grande del mundo? Acompáñame a adentrarnos en los orígenes del hombre que, con su violencia y sus convicciones, se convirtió en una de las figuras más infames e influyentes de la historia contemporánea. Osama Bin Laden vino al mundo el 10 de marzo de 1957 en Riad, Arabia Saudita, pero a diferencia de la mayoría de los terroristas, no nació en la pobreza, la opresión o la desesperación. Nació en una riqueza inimaginable, en el seno de una de las familias más poderosas del reino. Su padre, Mohammed bin Awad bin Laden, un inmigrante yemení, había llegado a Arabia Saudita como un simple obrero de la construcción, pero su astucia, su ética de trabajo y, lo más importante, su buena fortuna y sus conexiones con la realeza lo habían convertido en un magnate. Fundó el Grupo Bin Ladin, una empresa que con el tiempo obtendría los contratos de construcción más lucrativos del reino, incluyendo la restauración de las mezquitas más sagradas del Islam en la Meca y Medina. Esta conexión con la familia real saudí no solo le dio a Mohammed un poder y una riqueza inmensos, sino que también elevó el estatus de su apellido a un nivel casi mítico. El imperio de Mohammed bin Laden se expandió por todo Oriente Medio, convirtiéndolo en un hombre de billones. Sin embargo, su vida familiar era tan vasta y compleja como su imperio. Tuvo más de 20 esposas y más de 50 hijos, un hecho que, aunque común en el sistema de poligamia de la época, dejó a Osama como un número más en una familia inmensa. Su madre, Hamida al-Attaz, una siria de Alepo, era una de las esposas de su padre. Cuando Osama tenía solo 3 años, su padre se divorció de Hamida, un evento que lo marcó profundamente. Aunque su padre le proporcionó todo el lujo material, la relación con su madre y el entorno familiar de su primera infancia le dejaron una marca de marginalidad. Osama fue criado por su madre y su nuevo esposo, lo que lo diferenció de sus medios hermanos, que estaban más cerca del círculo íntimo de su padre. Se esperaba que siguiera los pasos de su familia en el mundo de los negocios, pero mientras sus hermanos se deleitaban con los coches de lujo, los yates y las fiestas, Osama se sentía cada vez más incómodo con este estilo de vida. En lugar de abrazar el materialismo que lo rodeaba, se inclinó hacia una piedad cada vez más rigurosa. A los 15 años ya era un ferviente devoto, que pasaba su tiempo libre en la mezquita y se negaba a participar en los excesos de sus compañeros. Este rechazo al materialismo fue un signo temprano de su rebeldía. La década de 1970 fue un período de efervescencia religiosa y política en Arabia Saudita. La monarquía saudí, que había abrazado la modernización y se había aliado con Occidente, comenzó a ser vista con sospecha por una parte de la población religiosa. El wahabismo,
la versión ultraconservadora del Islam sunita, que era la base religiosa del Estado saudí, estaba en auge. Las mezquitas, los centros de estudios religiosos y las universidades se convirtieron en centros de adoctrinamiento para una nueva generación de jóvenes. Osama, con su mente inquieta y su sed de un propósito más profundo, fue atraído por este movimiento. En la Universidad Rey Abdulaziz de Jeddah, donde estudió economía y administración de empresas, Osama se encontró con figuras que cambiarían el rumbo de su vida. Su tutor universitario, Abdullah Azzam, se convirtió en una de las mayores influencias de su vida. Azzam era un académico palestino y un ferviente predicador del concepto de la yihad defensiva. Él argumentaba que cuando las tierras musulmanas son invadidas por no musulmanes, es una obligación individual de cada musulmán, un fard al-ain, tomar las armas y defenderlas. Para Azzam, la yihad no era solo una lucha armada, sino también un concepto ideológico, una batalla contra la corrupción y el materialismo de Occidente. La retórica de Azzam resonó profundamente con la propia frustración de Osama. Veía la presencia de Occidente en el mundo árabe como una humillación. Consideraba la monarquía saudí como un régimen corrupto que se había vendido a los estadounidenses. Para él, el materialismo de su propia familia era un símbolo de esta decadencia moral. La ideología de Azzam le proporcionó a Osama el marco conceptual que necesitaba para canalizar su rabia y su rechazo hacia un propósito mayor. Ya no era solo un joven disgustado, era un guerrero potencial, un heredero de una fortuna inmensa que ahora se preparaba para renunciar a ella en nombre de una causa religiosa. El evento que cimentó esta radicalización fue el asalto a la Gran Mezquita de la Meca en 1979. Un grupo de extremistas islámicos, liderados por Juhayman al-Otaibi, se apoderó del lugar más sagrado del Islam. Su objetivo era derrocar a la familia real saudí, a la que consideraban corrupta y apóstata. El asalto a la mezquita fue una bofetada en la cara del régimen saudí, y la monarquía se vio obligada a pedir ayuda a los infieles franceses para liberar la mezquita, una decisión que enfureció a miles de musulmanes en todo el mundo. Osama vio este evento como una prueba de que la monarquía saudí había perdido su legitimidad. Para él, se había confirmado que su país necesitaba ser purificado de la influencia occidental. A medida que las ideas de Azzam se solidificaban en la mente de Osama, se sumergió en la política panislamista. Comenzó a ver el mundo a través de la lente de una lucha global entre el Islam y Occidente. No era solo Arabia Saudita o la familia real. Era una guerra de civilizaciones, una guerra entre la piedad y la decadencia, una guerra en la que él sentía que estaba del lado correcto. La llegada de los soviéticos a Afganistán en 1979 fue, para él, la llamada de atención que lo puso en acción. Era una invasión de una tierra musulmana y, según la doctrina de Azzam, era una obligación personal para él tomar las armas. Con la bendición de sus mentores religiosos y sin ninguna experiencia militar previa, Osama Bin Laden, el heredero de un imperio de billones de dólares, tomó la decisión de unirse a la yihad. No fue solo una elección de vida, fue una renuncia total a su pasado. Se alejó de su familia, de su riqueza, de sus estudios. Para él, la vida en la opulencia de Riad y Jeddah era un pecado. Creía que su destino no era construir rascacielos para los reyes, sino liderar a los musulmanes en una guerra santa. El hombre que saldría de Arabia Saudita para ir a Afganistán no era el mismo que había crecido en la opulencia. Ahora era un guerrero, un ideólogo y, lo que es más importante, un líder. Su camino hacia el terror acababa de empezar. Tras rechazar la opulencia de su vida familiar y abrazar una piedad radical, Osama Bin Laden estaba preparado para un propósito mayor. El evento que le daría esa oportunidad no fue en su natal Arabia Saudita, sino en una nación a miles de kilómetros de distancia,
Afganistán. A finales de 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán para apoyar a su tambaleante gobierno comunista. Para muchos en el mundo musulmán, esta invasión de una nación islámica por una superpotencia atea fue una afrenta intolerable, un llamado a la acción. Para Osama Bin Laden fue una revelación, la confirmación de la doctrina de la yihad que su mentor, Abdullah Azzam, le había inculcado. La defensa de Afganistán no era solo una cuestión política, era una obligación religiosa, un fard al-ain, una llamada a cada musulmán en el mundo para tomar las armas. Con sus bolsillos llenos de una inmensa riqueza heredada, Osama viajó a Peshawar, la ciudad pakistaní que servía como el principal punto de entrada para los mujahidines que se dirigían a Afganistán. Su llegada no fue la de un combatiente sediento de sangre, sino la de un activista humanitario y financiero. Apenas tenía 19 años. En sus primeros años en la región, su papel fue el de un benefactor. Utilizó su fortuna personal, que ascendía a más de $100 millones, para financiar la guerra de la resistencia afgana contra los soviéticos. Construyó carreteras, túneles de comunicación, almacenes para armas, hospitales de campaña y, lo más importante, campos de entrenamiento para los combatientes. Sus habilidades no eran las de un estratega militar, sino las de un ingeniero y organizador que sabía cómo hacer que las cosas funcionaran en un entorno caótico y montañoso. Azzam se convirtió en su mentor espiritual y su socio estratégico. Mientras Azzam utilizaba su elocuencia y su influencia para reclutar a jóvenes de todo el mundo árabe, Osama utilizaba su dinero para financiar sus viajes y su estancia. La CIA y los servicios de inteligencia de Pakistán también vieron en Osama un aliado útil. Financiaron y armaron a los mujahidines afganos. Y aunque no trabajaron directamente con Bin Laden, su apoyo indirecto ayudó a fortalecer la causa de los combatientes árabes que Osama y Azzam estaban reclutando. Para Estados Unidos, los combatientes árabes eran un arma conveniente para debilitar a su enemigo de la Guerra Fría. Para Osama, era una oportunidad para adquirir experiencia militar, consolidar su poder y demostrar su valía. La necesidad de organizar el flujo de dinero y combatientes llevó a la creación del Maktab al-Khidamat, MAC, o la Oficina de Servicios, en 1984. El MAC no era una organización terrorista, era en su origen una red de reclutamiento y logística que operaba en todo el mundo. Su sede estaba en Peshawar, pero tenía oficinas de reclutamiento en Arabia Saudita, Yemen, Egipto y Estados Unidos. Publicaba un boletín mensual llamado El Yihad, y sus mensajes inspiradores eran difundidos por mezquitas y centros islámicos en todo el mundo. El objetivo era simple: facilitar el viaje de miles de voluntarios árabes, conocidos como los Arab afganos, a la guerra. El MAC se convirtió en un fenómeno global. Miles de jóvenes de todas partes del mundo, desde el Golfo Pérsico hasta el norte de África y el sudeste asiático, respondieron a su llamado. Se entrenaban en los campos de Osama y Azzam y combatían contra los soviéticos. La guerra no fue solo un conflicto geopolítico, sino un crisol donde la ideología de la yihad global se forjaba y se ponía a prueba. Fue en este ambiente que la transformación de Osama Bin Laden se aceleró. Pasó de ser un donante a ser un líder militar. Construyó sus propios campamentos, reclutó a sus propios combatientes y en 1987 participó en su primer gran enfrentamiento, la Batalla de Jaji. La Batalla de Jaji fue un momento crucial en la vida de Bin Laden. El asedio de los soviéticos a la base Mujahideen se convirtió en una prueba de fuego para los combatientes árabes. Aunque los árabes mal equipados y con poca experiencia sufrieron grandes bajas, Bin Laden se mantuvo firme. Él mismo se armó y se unió a la lucha, un acto que, aunque simbólico,
fue suficiente para cimentar su reputación. En su propia narrativa, Yagi se convirtió en una victoria heroica, una prueba de que con fe y disciplina los débiles podían derrotar a una superpotencia. Para él, esta victoria fue la primera etapa de una guerra mucho más grande que se libraría contra los enemigos del Islam en todo el mundo. Esta experiencia en el campo de batalla le dio una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que no solo el dinero era una herramienta para el cambio, sino que la acción militar directa era la clave para el verdadero poder. Su ideología también empezó a divergir de la de su mentor, Abdullah Azzam. Mientras Azzam se concentraba en la yihad para liberar las tierras musulmanas, como Palestina y Afganistán, Bin Laden comenzó a ver la necesidad de un nuevo tipo de lucha, una yihad global contra los regímenes apóstatas y las potencias occidentales. Para él, el principal enemigo no eran solo los soviéticos, sino también los Estados Unidos, que apoyaban a regímenes corruptos en el mundo árabe. La guerra en Afganistán fue, en esencia, la universidad de Bin Laden. Fue allí donde aprendió a organizar a los hombres, a financiar una guerra, a evadir a sus enemigos y, lo más importante, a crear un movimiento transnacional. Los miles de muyahidines que regresaron a sus países de origen no eran los mismos que se habían ido. Ahora eran veteranos de una guerra santa, con contactos en todo el mundo y con un profundo resentimiento hacia sus propios gobiernos. Eran en esencia la semilla de lo que se convertiría en Al-Qaeda. La victoria final de los muyahidines en 1989, cuando los soviéticos se retiraron de Afganistán, fue celebrada como un triunfo divino. Para Bin Laden fue una confirmación de su visión. Un ejército de hombres devotos, armados solo con fe y convicción, había derrotado a una superpotencia. Pero con la victoria surgió una pregunta crucial. ¿Qué vendría después? La respuesta a esa pregunta lo llevaría de regreso a su tierra natal y, en última instancia, a su transformación en el líder terrorista más temido del mundo. El guerrero estaba forjado y ahora buscaba a su próximo enemigo. El campo de batalla ya no sería en las montañas de Afganistán, sino en las ciudades del mundo entero. La victoria en Afganistán en 1989 fue, para Osama Bin Laden, una confirmación de su doctrina de la yihad. Con los soviéticos derrotados y huyendo, los arab afganos, que él había reclutado y financiado, regresaron a sus países de origen como héroes de guerra. El plan de Bin Laden era simple: utilizar esta fuerza de veteranos para derrocar a los regímenes que él consideraba corruptos y apóstatas en el mundo árabe, empezando por su propia casa, Arabia Saudita. Regresó a su país natal como un héroe de guerra, pero pronto se encontró en un profundo conflicto con la monarquía de la que una vez fue parte. Bin Laden criticó públicamente la corrupción de la familia real saudí, su cercanía con Occidente y, lo que consideraba un sacrilegio, su dependencia de Estados Unidos. La tensión llegó a un punto de quiebre en 1990, con la invasión de Kuwait por parte de Irak. Saddam Hussein había invadido un país vecino y el mundo árabe temía que el loco de Bagdad continuara su avance hacia Arabia Saudita, amenazando las reservas de petróleo y los lugares sagrados del Islam. La monarquía saudí, sintiéndose vulnerable, se enfrentó a un dilema: pedir ayuda a los infieles o recurrir a sus propios ciudadanos. Osama Bin Laden, con la arrogancia de un hombre que creía haber derrotado a una superpotencia, se presentó ante la familia real y les ofreció una alternativa. Propuso movilizar a sus veteranos de Afganistán para defender el reino de la amenaza de Saddam. El rey Fahd y el ministro de Defensa, el príncipe sultán bin Abdulaziz, lo rechazaron, lo que fue un profundo insulto para él. En lugar de aceptar su oferta, la monarquía saudí tomó la decisión que sellaría el destino de Osama Bin Laden y el de miles de personas. Le pidieron a Estados Unidos que estacionara tropas en Arabia Saudita. Para Bin Laden,
La presencia de soldados estadounidenses en el reino de las dos mezquitas sagradas de la Meca y Medina era una profanación intolerable, el equivalente a una nueva cruzada. La humillación de su propuesta rechazada, combinada con la ira por la presencia militar de Estados Unidos, lo llevó a la ruptura total con la familia real saudí. De un día para otro, pasó de ser un héroe nacional a un disidente. Sus críticas públicas se volvieron más virulentas. El gobierno, sintiéndose amenazado, le restringió la movilidad y en 1991 le impidió viajar. Osama, que se negaba a ser silenciado, abandonó Arabia Saudita clandestinamente y se exilió en Sudán. Una vez en Sudán, bajo la protección del régimen de Omar al-Bashir, Osama Bin Laden se encontró con una libertad que no había tenido en años. Con su vasta riqueza y su red de contactos, fundó una serie de negocios y empresas que le sirvieron de fachada para sus verdaderas intenciones. Pero su objetivo principal no era el comercio, sino la construcción de una nueva organización que lo ayudara a llevar a cabo una yihad global. A principios de 1988, incluso antes del final de la guerra de Afganistán, él y sus colaboradores más cercanos habían comenzado a sentar las bases de esta organización. Su objetivo era radicalmente diferente al de la Oficina de Servicios, MAC, que había creado con su mentor, Abdullah Azzam. Mientras Azzam se centraba en la lucha defensiva para liberar tierras musulmanas, Bin Laden tenía una visión mucho más ambiciosa. Quería llevar la guerra al enemigo lejano, es decir, a Estados Unidos, a los países occidentales que apoyaban a los regímenes corruptos en el mundo árabe. También quería atacar al enemigo cercano, es decir, los regímenes árabes que consideraba apóstatas. Esta fue la ideología central que se convirtió en la base de Al-Qaeda, que en árabe significa la base o la fundación. Al-Qaeda, en esencia, era la base de datos de los veteranos de Afganistán que él había reclutado y se transformó en una red terrorista con un objetivo claro y global. La creación de Al-Qaeda se formalizó en una reunión de líderes terroristas en Jartum, la capital de Sudán. En esta reunión, Osama Bin Laden declaró su intención de atacar a Estados Unidos, a su ejército y a sus aliados. Se mudó a un complejo en las afueras de Jartum, donde dirigía su nueva empresa de terror. Desde allí, Al-Qaeda comenzó a operar, entrenando combatientes, planificando atentados y reclutando nuevos miembros de todo el mundo. La ruptura con Abdullah Azzam fue inevitable. Azzam quería que los combatientes se enfocaran en la lucha por Palestina y la liberación de otras tierras ocupadas. Bin Laden se negó, considerándolo una distracción de su objetivo principal, una yihad global contra Occidente. La visión de Bin Laden era simple, pero mortalmente efectiva. La violencia debía ser el medio para lograr sus objetivos. Su ideología se basaba en la idea de que los ataques a los Estados Unidos y sus aliados debilitarían su influencia en el mundo musulmán, llevando al colapso de los regímenes árabes que dependían de ellos. En 1996, en un comunicado titulado Declaración de Yihad contra los americanos que ocupan la tierra de las dos mezquitas sagradas, Bin Laden declaró formalmente la guerra a Estados Unidos. En este documento instó a los musulmanes de todo el mundo a unirse a su causa. La amenaza no era solo retórica. Ya en 1993, la primera célula terrorista de Al-Qaeda había intentado volar el World Trade Center en Nueva York. Aunque el atentado fracasó en su objetivo de derribar las torres, el mensaje era claro. La presión internacional sobre Sudán para que expulsara a Bin Laden se intensificó. El gobierno sudanés, cediendo a las demandas de Estados Unidos, lo obligó a abandonar el país en 1996. Sin un hogar fijo,
Bin Laden y sus leales se refugiaron en las montañas de Afganistán, que ahora estaban bajo el control de los talibanes, un movimiento islamista que había surgido del caos de la guerra civil. Los talibanes le dieron refugio y una base de operaciones, lo que le permitió a Al-Qaeda crecer sin supervisión. En este refugio, Osama Bin Laden comenzó a planificar su próximo acto de terror. El hombre que había empezado su yihad para defender una tierra, ahora había creado una organización cuyo único propósito era atacar y sembrar el terror en todo el mundo. El enemigo ya no era solo un ejército invasor, era toda la civilización occidental, y él, con su base de operaciones en las remotas montañas de Afganistán, se creía listo para librar esta guerra. En la oscuridad de las remotas montañas de Afganistán, Osama Bin Laden había construido un refugio y una nueva organización. Había declarado formalmente la guerra a Estados Unidos y ahora era el momento de pasar de las palabras a la acción. Con el control de la red terrorista Al-Qaeda y la protección del régimen talibán, Bin Laden se preparó para llevar su yihad global a Occidente, una serie de ataques que servirían como advertencias cada vez más claras y que trágicamente fueron ignoradas. La primera escaramuza de la guerra de Bin Laden contra Estados Unidos fue un mensaje que pocos en Occidente supieron interpretar. El 26 de febrero de 1993, un camión bomba estalló en el estacionamiento subterráneo de la torre norte del World Trade Center en Nueva York. La explosión mató a 6 personas e hirió a más de 1000, pero el plan de los terroristas, liderado por un grupo de conspiradores egipcios, fracasó. Su objetivo era derrumbar la torre norte sobre la torre sur, derribando ambas y matando a miles de personas. El fracaso técnico del ataque hizo que muchos en Estados Unidos lo vieran como un acto de terrorismo aislado, un incidente desafortunado sin una gran red detrás. Las autoridades detuvieron a los culpables, pero no lograron conectar el ataque directamente con la naciente red de Al-Qaeda y su líder en Sudán. El tiro de advertencia de Bin Laden había sido un fracaso, pero había demostrado que su guerra contra Estados Unidos había comenzado. Con el paso de los años, los ataques de Al-Qaeda se volvieron más atrevidos. Bin Laden se mudó de Sudán a Afganistán en 1996 y desde allí su red se expandió y se hizo más audaz. Su siguiente objetivo fue la presencia militar estadounidense en Arabia Saudita, la misma que había provocado su ruptura con la monarquía saudí. El 25 de junio de 1996, una bomba de camión masiva explotó en la base militar de Khobar Towers, en Dhahran, Arabia Saudita. La explosión mató a 19 militares estadounidenses y hirió a casi 500 personas. El ataque fue un duro golpe para las fuerzas de seguridad saudíes y estadounidenses. Aunque la autoría del atentado se atribuyó en un principio a una milicia chiita local, la investigación posterior reveló los lazos con Al-Qaeda. Para Bin Laden, este ataque no solo era una venganza, sino una prueba de que podía atacar a Estados Unidos en sus propias bases, en las tierras que consideraba sagradas. El mensaje de terror escalaba. La escalada de terror de Bin Laden llegó a un nuevo nivel el 7 de agosto de 1998, en el 8º aniversario del despliegue de tropas estadounidenses en Arabia Saudita. En una operación coordinada, 2 camiones bomba explotaron simultáneamente en las embajadas de Estados Unidos, en Nairobi, Kenia, y Dar es Salaam, Tanzania. Las explosiones masivas mataron a 224 personas, la gran mayoría de ellas civiles africanos, e hirieron a miles. El ataque fue una demostración impactante del alcance global de Al-Qaeda y de su creciente sofisticación. Esta vez, las autoridades estadounidenses no se confundieron. El rastro de los conspiradores llevó directamente a Bin Laden en Afganistán. La respuesta de Estados Unidos, liderada por el presidente Bill Clinton, fue inmediata pero simbólica.
El 20 de agosto de 1998, misiles de crucero impactaron los campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán y una supuesta fábrica de armas químicas en Sudán. La respuesta de Bin Laden a los ataques fue una burla. Él ya había abandonado los campamentos atacados por los misiles. Para él, los ataques con misiles desde la seguridad de los barcos de la Marina de Estados Unidos en el océano eran una muestra de cobardía y una señal de que Estados Unidos tenía miedo de pelear una guerra en tierra. Su retórica se intensificó, declarando a Estados Unidos una superpotencia de papel que podía ser derrotada con audacia y fe. La ineficaz respuesta de Estados Unidos en 1998 solo envalentonó a Bin Laden. En los años siguientes, Al-Qaeda continuó con su plan de terror. El 12 de octubre del año 2000, una lancha motorizada cargada de explosivos se acercó al destructor de la Armada de Estados Unidos, el USS Cole, que repostaba combustible en el puerto de Adén, Yemen. El ataque suicida abrió un enorme agujero en el costado del barco, matando a 17 marineros e hiriendo a 39. El ataque al USS Cole fue un ensayo, una prueba de concepto para un atentado mucho más grande. La forma en que se llevó a cabo, con 2 terroristas inmolándose por la causa, demostró que Al-Qaeda estaba lista para llevar a cabo operaciones aún más complejas. El ataque al Cole encendió las alarmas dentro de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, pero el país seguía sin estar preparado para la verdadera magnitud de la amenaza. Mientras la atención de los medios de comunicación y del público se centraba en las elecciones presidenciales del año 2000, los cerebros detrás de Al-Qaeda ya estaban en la fase final de un plan que había estado en desarrollo por casi una década. La idea original de utilizar aviones como misiles se le había ocurrido al militante egipcio Ramzi Youssef, el mismo que había perpetrado el ataque de 1993 al World Trade Center. El plan de Youssef había sido volar 11 aviones sobre el Océano Pacífico, pero el plan fue descubierto y frustrado. Sin embargo, la idea había sido plantada en la mente de Khalid Sheikh Mohammed, el cerebro operativo de Al-Qaeda. Khalid Sheikh Mohammed presentó la idea a Bin Laden, y él la aprobó con entusiasmo. El plan era sencillo pero audaz: secuestrar aviones comerciales y estrellarlos contra símbolos del poder estadounidense. Los objetivos iniciales incluían el Pentágono, el World Trade Center y el Capitolio de Estados Unidos. Para llevar a cabo esta misión, Khalid seleccionó a 19 hombres de varios países del Medio Oriente. Eran hombres educados, muchos de ellos con familias y profesiones que se habían radicalizado en las mezquitas y centros islámicos de Europa y Medio Oriente. Eran, en su mayoría, ciudadanos normales, lo que les permitiría pasar desapercibidos en Estados Unidos. El líder del grupo, Mohamed Atta, un egipcio que había estudiado urbanismo en Alemania, se convirtió en el líder de la célula de Hamburgo, un nido de fundamentalistas que se habían radicalizado en un apartamento universitario. Los 19 secuestradores se entrenaron en los campos de Al-Qaeda en Afganistán. Bin Laden les dio su bendición personal y les asignó la misión. Con su entrenamiento militar y sus visados falsos, los secuestradores se infiltraron en Estados Unidos, donde recibieron entrenamiento de vuelo y pasaron desapercibidos. La CIA y el FBI tenían pistas sobre la presencia de militantes en el país, pero los fallos de comunicación y la falta de un entendimiento unificado sobre la amenaza real de Al-Qaeda impidieron que se detectara el plan. El 10 de septiembre de 2001, los 19 secuestradores estaban listos. Algunos de ellos se habían despedido de sus familias a través de mensajes de texto codificados y videollamadas. En sus testamentos expresaron su alegría por el martirio que pronto alcanzarían. Al día siguiente, 11 de septiembre de 2001, abordaron los 4 aviones en 3 aeropuertos de la costa este.
El mundo no sabía lo que estaba a punto de suceder. La arrogancia de la superpotencia, que había subestimado a su enemigo una y otra vez, se enfrentaría a la audacia de un hombre que se creía capaz de derribar la civilización occidental. Y en menos de 24 horas lo lograría. El telón de los ataques más sangrientos de la historia se levantaba en el cielo de un martes cualquiera. La mañana del 11 de septiembre de 2001 amaneció como cualquier otro martes, pero en unas pocas horas el mundo entero cambiaría para siempre. A las 8:46 am, el vuelo 11 de American Airlines, secuestrado por terroristas de Al-Qaeda, se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en Nueva York. Apenas 17 minutos después, a las 9:03 am, el vuelo 175 de United Airlines impactó contra la Torre Sur. Las imágenes de aviones comerciales desapareciendo en un destello de fuego en el corazón de la ciudad más famosa del mundo eran tan surrealistas que muchos pensaron que se trataba de una película. Pero no lo era. La realidad del ataque se hizo brutalmente evidente a las 9:37 am, cuando el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el Pentágono, el centro del poder militar estadounidense en Washington, D.C., matando a 184 personas. En ese momento, el país y el mundo entero se dieron cuenta de la magnitud del ataque. El horror se intensificó a las 9:59 am, cuando la Torre Sur, ardiendo sin control, colapsó en una enorme nube de humo y escombros. A las 10:28 am, la Torre Norte se derrumbó. Los terroristas habían logrado su objetivo de una manera más devastadora de lo que nadie pudo haber imaginado. Pero el plan de Osama Bin Laden no había terminado. A las 10:03 am, el vuelo 93 de United Airlines, el cuarto avión secuestrado, se estrelló en un campo en Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros y la tripulación se rebelaran contra los secuestradores. Este acto de heroísmo, aunque trágico, impidió que el avión llegara a su objetivo, probablemente el Capitolio o la Casa Blanca. El saldo final de los ataques fue de casi 3.000 personas muertas, en el ataque más letal en la historia de Estados Unidos en su propio territorio. En las horas siguientes a los ataques, el presidente George W. Bush declaró que Estados Unidos se enfrentaría al terrorismo con toda la fuerza de su gobierno y ejército. El público, conmocionado y furioso, demandó justicia y el rastro condujo directamente a las cuevas de Afganistán. Osama Bin Laden se atribuyó públicamente la autoría de los ataques y el mundo lo vio en un video, regodeándose en su plan de usar aviones para derribar los edificios. Su objetivo era claro: humillar a Estados Unidos, forzar una respuesta exagerada y, en el proceso, unir al mundo musulmán bajo la bandera de su yihad. El 11 de septiembre no fue solo un ataque terrorista, fue una declaración de guerra. En octubre de 2001, Estados Unidos y una coalición internacional, con la ayuda de la Alianza del Norte afgana, lanzaron la Operación Libertad Duradera. La invasión de Afganistán fue rápida y efectiva. En semanas, el régimen talibán fue derrocado. Las fuerzas de la coalición se movieron para acorralar a los líderes de Al-Qaeda en sus complejos de cuevas en las montañas de Tora Bora, cerca de la frontera con Pakistán. La batalla, que tuvo lugar en diciembre de 2001, fue la oportunidad perfecta para capturar o matar a Bin Laden. Agentes de la CIA y fuerzas especiales de Estados Unidos rodearon la zona, pero un error crucial de cálculo les permitió escapar. En lugar de desplegar tropas estadounidenses en el terreno para la ofensiva final, los comandantes se basaron en los milicianos afganos. Mientras las fuerzas estadounidenses bombardeaban desde el aire, Bin Laden y sus leales se mezclaron con la población local y, en la oscuridad de la noche, huyeron a las remotas áreas tribales administradas federalmente en Pakistán. Una vez en Pakistán, el fantasma de Bin Laden desapareció. Su huida marcó el comienzo de la cacería humana más larga y costosa de la historia. Durante casi una década, el hombre que había desafiado a la única superpotencia del mundo permaneció oculto.
Las agencias de inteligencia de Estados Unidos, el FBI y la CIA invirtieron miles de millones de dólares y una cantidad incalculable de recursos humanos en la búsqueda. La estrategia de Al-Qaeda fue simple: cortar todas las comunicaciones electrónicas, evitar las llamadas telefónicas y el correo electrónico, y depender únicamente de un pequeño círculo de mensajeros de confianza. La clave de la caza de Bin Laden residía en su sistema de mensajería. Los agentes de la CIA sabían que, para que Al-Qaeda funcionara, su líder necesitaría un mensajero, alguien que lo conectara con el mundo exterior. A lo largo de los años, los interrogatorios de prisioneros de alto rango de Al-Qaeda mencionaron el nombre de Abu Ahmed al-Kuwaiti, un mensajero de confianza del círculo interno de Bin Laden. La CIA invirtió años en el rastreo de al-Kuwaiti, un hombre que se movía entre Pakistán y el Golfo Pérsico sin dejar rastro digital. En 2007, finalmente, los agentes de inteligencia lograron rastrear una llamada telefónica de al-Kuwaiti, lo que los llevó a una casa en Peshawar. A partir de ese momento, el rastro se volvió más claro. Un año después, en 2009, el mensajero fue seguido a una mansión misteriosa en Abbottabad, Pakistán. Lo que encontraron en Abbottabad fue una anomalía. La mansión, a solo unos kilómetros de una prestigiosa academia militar pakistaní, era una fortaleza sin ventanas en la planta baja, con muros de más de 5 metros de altura. No tenía servicio telefónico ni de internet, y sus residentes quemaban su basura en lugar de dejarla para su recolección. Estas excentricidades, junto con el hecho de que su dueño era un hombre misterioso que nunca salía en público, hicieron que los analistas de la CIA sospecharan. El residente, se creía, era un hombre muy rico y poderoso que no quería ser visto, lo que se ajustaba perfectamente al perfil de Osama Bin Laden. En los meses siguientes, la CIA vigiló el complejo sin descanso. Un dron y otros equipos de vigilancia confirmaron que una figura alta que coincidía con la altura de Bin Laden paseaba en el interior. El misterio de la casa de Abbottabad se había resuelto. El hombre más buscado del mundo no estaba en una cueva en las montañas, como muchos creían. Vivía cómodamente, oculto a plena vista, a menos de 1 kilómetro de la élite militar de Pakistán. En el más absoluto de los secretos, un equipo de élite fue entrenado para la misión final, una operación que pondría fin a la cacería de una década. El final del fantasma de Bin Laden estaba a punto de escribirse, y no sería por medio de un misil, sino con la sangre fría de un comando de élite. Después de una cacería de casi una década, el mundo se asombró al enterarse de que el hombre más buscado del planeta vivía en un complejo fortificado, a solo unos kilómetros de una academia militar. El fantasma de Osama Bin Laden había sido localizado. Ahora, el único interrogante era cómo capturarlo o matarlo. El riesgo de una operación militar en suelo de Pakistán, un aliado nominal, era enorme, ya que podría desencadenar una crisis diplomática y poner en peligro las vidas de los soldados. Por ello, el presidente Barack Obama aprobó una operación clandestina que sería llevada a cabo por un equipo de élite, el equipo SEAL. La misión, bautizada como Operación Lanza de Neptuno, fue entrenada en una réplica exacta del complejo de Abbottabad, en Estados Unidos. El plan era audaz y arriesgado, y dependía de la precisión absoluta y del factor sorpresa. En la noche del 2 de mayo de 2011, 2 helicópteros de las Fuerzas Especiales estadounidenses despegaron de una base en Afganistán. Volaron bajo, en un silencio total, en lo profundo del espacio aéreo pakistaní. La incursión se hizo en la oscuridad, sin la participación de las fuerzas pakistaníes, lo que subrayaba la desconfianza de Estados Unidos hacia su supuesto aliado. La operación, que se suponía que iba a durar menos de 1 hora, empezó a fallar tan pronto como los helicópteros entraron en el complejo.
El rotor principal de uno de los helicópteros falló debido a la poca densidad del aire, lo que provocó que el aparato se estrellara de forma controlada dentro del patio del recinto. A pesar del contratiempo, los SEAL se movieron con una precisión letal. Ingresaron al complejo, subieron las escaleras y se enfrentaron a los residentes. En el tercer piso encontraron a un hombre alto y delgado. El hombre, que se había escondido detrás de una de sus esposas, fue identificado en cuestión de segundos. El líder de Al-Qaeda, el cerebro de los ataques del 11 de septiembre, había sido encontrado. En un enfrentamiento breve y violento, un SEAL disparó a Osama Bin Laden en la cabeza y el pecho, matándolo en el acto. La operación, que había durado poco más de 40 minutos, fue un éxito total. El SEAL emitió la señal clave a su comandante. Jerónimo, 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 la cara del terror ha caído. El fantasma que había eludido a la inteligencia occidental durante una década había sido finalmente capturado. Tras la muerte de Bin Laden, los SEAL recogieron su cuerpo y una gran cantidad de material de inteligencia, incluyendo ordenadores, discos duros y documentos. Luego, con el helicóptero que había fallado, regresaron a la base en Afganistán. El cuerpo de Bin Laden, para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación, fue llevado a un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos en el mar Arábigo y fue enterrado en el mar de acuerdo con la tradición islámica. Con el anuncio de la muerte de Bin Laden, el mundo entero se sintió aliviado, pero para muchos, el sentimiento de justicia fue agridulce. El final de la cacería no era el final de la guerra. La muerte de Osama Bin Laden fue, sin lugar a dudas, un logro monumental para la lucha contra el terrorismo. Demostró que no hay refugio para los que cometen atrocidades. Sin embargo, en el gran esquema de las cosas, su muerte fue el final de un capítulo, no del libro. Al-Qaeda, la organización que él había fundado, había sido descentralizada y, en su ausencia, el liderazgo pasó a manos de sus lugartenientes, quienes carecían de su carisma y su visión estratégica. Pero el legado de Bin Laden no fue solo Al-Qaeda. Su ideología de la yihad global había echado raíces profundas en el mundo musulmán. Con la inestabilidad que siguió a la primavera árabe y el caos en países como Siria e Irak, grupos aún más radicales y brutales surgieron de las cenizas de Al-Qaeda. El más notable de ellos fue el Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS. Aunque ISIS se separó de Al-Qaeda por diferencias ideológicas y tácticas, su objetivo principal de establecer un califato global era una consecuencia directa de la visión de Bin Laden. Su legado de caos y terror demostró que la ideología puede ser más difícil de matar que un hombre. La historia de Osama Bin Laden es la historia de un hombre que, con una combinación de riqueza, ambición y una ideología retorcida, logró cambiar el curso de la historia. Aunque su vida terminó en una fortaleza en Pakistán, el terrorismo que él incubó sigue vivo. Su figura sigue inspirando a una nueva generación de extremistas en todo el mundo. La guerra que él declaró en 1996 no terminó con su muerte en 2011. Al contrario, se ha transformado y se ha vuelto más descentralizada, lo que la hace aún más difícil de combatir. Al final, Bin Laden no solo logró humillar a Estados Unidos, sino que también dejó un legado de conflicto interminable, una cicatriz en el tejido social y político del mundo que tardará décadas o incluso siglos en sanar. La historia de Osama Bin Laden es un recordatorio sombrío de que a veces las ideas más destructivas nacen no de la pobreza, sino de la más profunda y peligrosa arrogancia. Gracias por haber viajado con nosotros a través de la oscura y compleja historia de Osama Bin Laden. Si este documental te dejó con una nueva perspectiva y te apasionan las biografías que revelan la verdad detrás de las figuras que cambiaron el mundo, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. De esta manera no te perderás nuestros próximos videos y podrás seguir explorando las vidas de los personajes más fascinantes y polémicos de la historia. Nos vemos en la próxima.